nuevamente aquí en la segunda parte de la entrevista con Jessica, que pues ha estado extremadamente interesante. Ahí nos extendimos un poquito nada más, ¿verdad, Jessica? Sí, pero Y vamos ahora a continuar. Así es que me gustaría entonces, Jessica, que habláramos un poquito sobre una etapa que me comentaste que a muy temprana edad empezaste a experimentar, ¿verdad? Y era una etapa un poco negativa en la que, pues, me decías que tu mundo se rompía, que viviste violencia machista, miedo, silencio, trastornos alimentarios, ansiedad, entre otros. ¿Quisieras compartir con nosotros un poco sobre esa etapa tan difícil en tu vida? pues sí, claro que sí. Fue bastante temprana, como mencionas, a los 11 años. Esos 11 años cuando me operé, esos 11 años cuando yo fui tía, esos, sí, 11 años entré en la pubertad. Em, nada, a partir de ahí, pues, yo ya no era la niña, para mis papás ya, pues, había un cambio en cómo tratarme. Entiendo que había mucha presión también, ellos tenían mucha presión, no sabía qué les iba a esperar, de hacerlo todo bien con las curas de las heridas durante los procesos de las elongaciones, y que yo, pues, dependía de una persona que me cuidara. Más bien de 2 personas para trasladarme de la silla de ruedas a la cama a la silla. Recuerdo muy bien, fue, bueno, a partir de los 11 años ya empecé a sentirme mal, pero en mi familia el tema de la salud mental nunca se hablaba, no se sabía hablar de emociones, em y no entraba el tema de ir a psicólogo. Eso era algo para ellos de gente que estaba enferma. Y, entonces, empecé a tener fobia, a la hora de lavarme el cabello. No me gustaba que me pusieran hacia atrás, yo estaba en la silla de ruedas y nos teníamos que apañar en encontrar un sistema para lavarme el cabello y también la higiene del resto, pero el cabello era hacia atrás y échame agua. Y yo me ponía histérica. Entonces ahí ya se veía que algo no funcionaba bien. Entonces mis papás como que lo dejaban, lo iban barriendo debajo ¿cómo se dice? De la Del alfombra, de la el alfombra, tapete, alfombra. correcto. Pero me seguían lavando el cabello igual. Es decir, yo seguía la fobia, también estando en silla de ruedas, de que uno no tiene la libertad de caminar, salir. En el caso de que yo estaba paranoiada de, uy, si hay un incendio, ¿cómo voy a salir yo de aquí? Hay escaleras. Ahí empezaban ya los miedos. Em, y recuerdo muy bien en la segunda fase de las elongaciones, cuando ya estaba con los muslos, era una época que murió mi tía de forma repentina, la hermana de mi papá. Y aparte, pues, el agotamiento, estar en otro país. Mi mamá también tenía mucha carga y responsabilidad porque tenía que cuidar de 3, sí, 3 generaciones de mi abuela, que ya, pues, no sé cuántos años tenía, 96, y ya estaba, pues, necesitaba cuidados, pero vivía en España, nosotros estábamos en Alemania. Y mientras ella me cuidaba a mí, tenía que como que lidiar con la presión familiar, de decir: "Oye, yo no puedo, estoy cuidando a mi hija ahora y no puedo cuidar a mi mamá, porque estoy en Alemania y estoy aquí cuidándola a ella". Y luego también de las nietas, fui por segunda vez tía, con ¿cuántos años? Ah, bueno, 14, 15. Y mi mamá, no, había mucha carga y había un ambiente, ¿sabes? Que antes de liarse la tormenta, que tú ya notas de ahí la crispación. Que mi papá ya por sí tenía la manía de irse con los amigos los fines de semana, y ya lo había hecho antes de que yo naciera, de, bueno, irse con los paisanos a jugar las cartas, dominó y tomar algo,
y luego a veces no venía para comer, porque se quedaba uno ahí durante la mañana y luego a la hora de comer cada uno se iba a su casa a comer con su familia el domingo y ya, y acababa el show del domingo para prepararse al día siguiente para ir a trabajar. Pero había veces que mi papá no volvía, le daba más al alcohol. Y el hombre sin alcohol no es hombre. Mi papá se crió con eso, ¿no? El hombre no es hombre si no toma alcohol. Y estaba yo en silla de ruedas, desde la mañana, no me acuerdo si desde las 10 de la mañana un domingo, y mi papá no volvió para comer, y fue la época que murió su hermana, no pudo ir al funeral porque tuvo que cuidar de mí, y volvió embriagado, se dice, ¿no? Y yo estaba desde las 10 hasta las 10 de la noche, de 10 de la mañana a 10 de la noche en cama, sin poder ir a hacer pipí, mis necesidades, nada. Y mi mamá estaba muy enferma y ella siempre se desquitaba conmigo. Yo era la que estaba en casa y me la tenía que comer. Es que tu padre no sé qué. Y bueno, llegó mi padre y lo primero que fue que le dijo que qué horas eran estas de llegar a casa. Primera vez que mi mamá le pone cara, le pone un límite. Él, como tu mujer, me vas a poner a mí un límite, me estás diciendo a mí que me estás echando en cara. Y dijo, no, es que tienes una hija que te está esperando ya aquí 12 horas sin poder ir al baño. Y, y fue él con mi madre ponerme en silla de ruedas, dejarme en la silla de ruedas y darle la bofetada delante de mí. Y yo ahí en miedo. Yo, ostras, esto es por mi culpa. ¿Qué está pasando? Mi mamá llorando, se me metió conmigo en el baño mientras yo hacía mi pipí. Mi mamá conmigo ahí encerrada en el baño porque no sabíamos si la cosa iba a peor. Y ella llorando y me suplicaba que no se lo dijera a mi hermana que estaba en España o a cualquiera, no, eso no, nadie tiene que saberlo, ¿no? Y que no se hablaba más el tema. Y ahí se quedó. Ahí fue realmente mi primer contacto con la violencia machista. Y a partir de ahí también cambiaron los roles. Mi papá de por sí siempre quería que yo, por ejemplo, hubiese nacido varón. Yo no fui, porque es un orgullo tener un varón, para que te cosas de varones, el fútbol, el alcohol, ¿no? Mis sobrinas también, él quería siempre: "Hey, ¿qué será?". Él le decía: "Ojalá un niño". Tanto ojalá Tampoco. niño, no salió. 2 generaciones de hija, bueno, de niña. Niña y nieta, hija y nieta. Voy a volver a los 12 años, y siempre recuerdo, dice: "Hija, por favor, nunca te cases con un alemán". Y yo: "No te preocupes, alemán no va a ser, ni español". Para mí en su día, pues claro, yo veía ese tipo de hombre como español, ¿no? Y eso no lo quiero, yo no quiero machista. Hago todo lo posible para no gustarle a un machista. Y y como vivía en Alemania, pues no había mucho morenito, todo rubio, ojos azules, ojos verdes claritos, y a mí me atraían los morenitos, y contra más mezclado me y yo ya lo tenía claro. Y hay una foto en primaria que yo llevaba un jersey, se dice un jersey, y Yours. había Ajá. un muñequito con, no sé si era un mexicano con el gorro. Y lo tiene por ahí mi mamá, dice, ¿ves? Ya, antes de los 12 ya sabías tú que era mexicano. Y de eso estoy muy orgullosa, de que cumplí mi promesa. Eso Ah, todo no quiero decir que los españoles sean así, es decir, esto te puede pasar con un alemán, te puede pasar con cualquiera, ¿no? Pero simplemente que no quieres volver a caer en lo mismo, ¿no? Es decir, también que bueno, la última violencia machista que yo tuve hacia mí, la última, fue, tenía yo 29 años, estaba viviendo todavía con mis papás. Y no me acuerdo la conversación, el temario, pero era algo muy simple de decir, el color del cielo.
Yo decía: "No, el color del cielo es azul". Y mi papá decía: "No, el color del cielo es lila". Y yo: "No, que es azul". Y yo insistir, y yo era una de las personas que cuando yo sabía que no me equivocaba, y yo le contradecía, Mm. y yo no me callaba. Mi hermana sí se callaba porque sabía que le iba a caer. Y yo como que seguía, como decir, provocando: "Vas a tener valor de tocarme". Y luego Ajá. me Lo llevaba, enfrentabas. yo me enfrentaba a decir: "¿Serás capaz?". Y ahí fue que me levantó la mano. Yo tenía 29 años, mi mamá se puso, en medio de nosotros porque vio el percance diciendo: "¿Pero qué es esto?". No estaba tomado mi papá, no, no estaba tomado, pero me levantó la mano para pegarme en toda la cara y yo: Wow. "What the fuck". Ahí vi claro de Y, que no, 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 bajo este techo no voy a seguir. Pero, ¿sabes qué pasaba? Que tuve esa ansiedad por separación o de apego de que yo sola no puedo vivir. Entonces, era como una cárcel querer salir de ahí, pero te hacían y no superdependiente. podías. Pues, no, era muy tóxico aquello, y sigue siendo, lamentablemente. Yo he tenido que reducir las veces que los voy a ver, porque al final estar mucho tiempo con ellos, aunque ya sean mayores, abuelitos, me enferma. Suena muy triste, pero es que te enferma. Y bueno, es un poco la historia, ¿no? Que ayer, ¿no? Te compartí la frase esa, ¿no? De que menos mal que no le gusto, que no tengo cualidades que le gusten a los machistas, ¿no? Menos mal no le gusto a los machistas. Mira, así, ese es mi lema, y siempre será. No, no, Ay, no. Dios mío. Cuando Y, veía que y mis en- primos sacaban la basura, son las mujeres. Las mujeres son las que están en la cocina. Mi marido es el único que está en la cocina para Navidad y cuando hay festivo. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Y en qué momento eh, empiezas a ver claridad en tu vida y puedes, ¿verdad?, decir como que lograste superar eso? Si es que lo has superado del todo o todavía estás en ese proceso. Pues gracias a Julio, mi marido, cuando lo conocí y realmente cuando venimos, bueno, nos juntamos a vivir juntos. Él veía dinámicas muy diferentes a las que él conocía o que creía saludables, y también veía un comportamiento mío que después de las comidas yo desaparecía durante un ratito. Yo me iba bueno, me liberaba de la comida que había comido. Entonces, uno hace mucho esfuerzo cuando lo hace, que los ojos, al final, tú lloras, salen lágrimas y estás roja. Entonces, a él se le hizo muy curioso de que cuando había así comidas copiosas, así de fiesta, desaparecía, así de mismo patrón. Y que nadie en mi familia, pues, me dijera algo, para ellos era normal, de toda la vida. Entonces me dijo: "Oye, ¿qué te pasa?". Le dije: "No, es que estuve vomitando". Luego lo notaba porque yo comía luego, ¿no? Es decir, comía, vomitaba, comía. Entonces, él dijo: "Esto no es normal", y fue él que le puso nombre y señaló, decir: "Esto no, porque nadie en tu familia te dice nada", o se pregunta: "¿Por qué lo haces?". ¿Por qué lo hacía? Pues para, pues, las personas con acondroplasia, siempre se nos dice que tendemos mucho a sobrepeso, que es cierto, que agarramos peso con facilidad, Sí, y sí. también fue una de las condiciones para elongarme, ¿no? Era mi ilusión de chiquita de crecer más, y decían: "Ah, si ganas peso, no te podemos operar". No, estás muy gorda, siempre te calificaban. Y en mi familia igual, las mujeres y los hombres, cuando me veían de año en año, cuando íbamos de vacaciones de Alemania a España: "Ay, qué gordita estás",
o cuando habías adelgazado decían, ay, qué bien te ves, estás más delgada. Ujú. Opinaban sobre tu cuerpo. Y eso afectaba, ¿no? Y luego también en mi familia, yo era la única que tenía sobrepeso. Ya a los 8 años, se me olvidó, ya tuve mi primera dieta, porque sí que engordé, ahí estaba gordita. Pero luego lo demás, lo típico de una persona con acondroplasia sin sobrepeso. Es decir, Ujú. parecemos los rollitos estos de carne que tenemos. Si se han fijado, los paralímpicos no tienen, los no elongados, es decir, tienen rollitos, es decir, Tienen, no vas ajá. a ver un flacucho. No, es nuestra proporción, pero sí que tenemos que tener cuidado, porque enseguida, pues, ese sobrepeso nos viene fatal. Entonces, de toda la vida siempre se me ha marcado y se me ha como, ¿no? Se me ha castigado, sí, ¿no? Con comentarios, estás más gorda, o se me comparaba con mi hermana, mira, hay que ver, la hermana come de todo, come muchísimo y está flaquísima como un palo, y la otra, mira, que no come mucho y Mm, está gorda, y yo, ¿mm? Bueno, pues, ¿qué aproveché que yo? a veces las personas hacen comentarios, ¿verdad? Sin quizás tener la intención de herir o de ofender, pero no saben hasta dónde pueden llegar esos comentarios. Sí, correcto. No, y luego te lo decía gente gordita, ¿eh? Las abuelas y las tías abuelas, tú la ves y dices: "¿Y qué me cuenta esta?". Bueno, pues, que yo veía que mi mamá tenía la costumbre bueno, tenía bulimia. Yo la veía y de ahí lo aprendí. Y aproveché un mes que se fue a cuidar a mi abuela a España, yo tenía 14 años, y bueno, hice lo mismo, que en 3 semanas perdí 15 kilos. Cuando volvió mi Wow. mamá, después de un mes a verme, me dijo: "Ay, qué guapa estás, qué bien". Una madre con un poco más de conocimiento, preocupación por la salud hubiera dicho: "¿Qué te ha pasado? Esto no es normal. Vamos a ir al médico". No, se me premió y ahí aprendí, y aprendí de que era bueno. Y los médicos también, cuando iba a las revisiones médicas: "Ay, qué bien te ves, qué guapa", pero a nivel mental estaba Ujú, fatal. Entonces, Julio fue mi gran ayuda, de señalarlo, ponerle nombre y decirme: "No quiero verte así, ¿y por qué te pasa?", ¿no? Preguntar: "¿Por qué te pasa?". Pues yo qué sé, ¿no? Y ahí ves que es un comportamiento, un patrón. mm, ujú. ¿Y Y buscaste ayuda para sí, superar eso? sí, Okey. sí. Es decir que también estuve con antidepresivos, bueno, lo estoy. Los antidepresivos te quitan esa manía, ¿no? Te quita las manías, esas obsesiones. Entonces, ya no hay momento en pensar o sentirte mal por haber comido algo copioso o algo que no deberías haber comido porque engorda. Mm. Ujú, Entonces, lo tengo controlado. El tema de la comida lo tengo controlado cuando me viene un antojo. Digo: "¿Por qué me viene el antojo? A ver, ¿estoy triste? ¿Es que me quiero dar un premio porque estoy muy feliz? Porque ¿por qué?", ¿no? ¿Necesito? ujú, Es decir, ¿he tenido nutrientes suficientes hoy? Me hago una serie de cuestiones, no me lo ha enseñado nadie, sino que te vas preguntando, ¿es necesario comerte ahora esto o darte este atracón? No, no es necesario. No, porque ves de dónde viene, ¿no? Viene porque he estado ansiosa, o viene porque me viene la regla la semana que viene, estoy premenstruando, ¿vale? Es algo hormonal que me está pidiendo, pero ¿lo ujú, necesito ahora? Pues no, ya está. Es detectar por qué lo vas a hacer, el atracón, ujú. ¿no? El tema de Sí, de picar, de craving, se le dice, ujú. ¿no? Y la bulimia, pues Pero qué eso. bueno que Mm, qué bueno que buscaste esa ayuda, ¿verdad? Y gracias a Julio, y sí, que pudiste trabajarlo, porque sí. si no, ¿verdad? No sabemos cómo hubiese sido para ti físicamente tu vida, cómo estarías ahora, así que qué bueno, qué Mm, bueno.
Me alegro mucho por ti. Gracias. Y hay que seguir ahí en ese camino. Sí, la verdad que no te curas, sí, la verdad, no te curas, pero Ujú, tienes las herramientas para, ¿no? exacto. No volver. Eso es lo Es lo que importante. Eso es lo depende, que te importante. curas. ¿Vas al psicólogo, te curas? No. El psicólogo te va a ayudar a darte tus guías. Como yo le digo, cuando le haces una revisión, bueno, no, una revisión a tu coche, no, porque una revisión a tu coche lo haces una vez al año, pero ir al psicólogo es como ir al gimnasio. Es necesario. No sé qué le pasa al gato. Es muy necesario. Y Pero al sí, final, ujú, y no, que, perdón. que ojalá, ¿verdad? Hay muchas personas dentro de nuestra comunidad con displasia ósea. Muchas personas buscarán esa ayuda porque hay muchos problemas de, de ansiedad, de depresión y no buscan ayuda y pues en ocasiones pues, pasan cosas bien negativas. Sí, Pero también a la veces crianza, ¿no? las personas no tienen quien también los apoye, ¿verdad? Y Sí. no logran. No, no. Y también la Una pena. crianza, ¿no? Mis papás, por ejemplo, no Ajá. sabían comunicar emociones, es decir, cuando te veían triste, pues te cocinaban tu plato favorito, Ujú, que era, claro, nada saludable. sí. Cuando había motivo para celebrar porque estabas feliz, venga, va otra vez. O la forma de mostrarte que te Ujú, quieren, era esa sí. forma, ¿no? Entonces tú empiezas a detectar que siempre ha funcionado así, ¿no? Ujú, ujú, Y y eso te ayuda, es decir, con un profesional o un profesional, o tú mismo, mm, ujú. preguntarte: "¿De Sí. dónde me viene este antojo?". Ya está. Y Pero aparte como en tú la dices, noche se come mucho pan dulce sí, a la hora del té. Y pues claro, sí, sí. allá y mis compañeros de trabajo ahí comiéndose chocolate durante el trabajo, no sé cuántas veces, y tú dices: "No, no, 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 no". Esto no es nada saludable. Este, nuestra cultura latina tiende a, pues, a comer muchas cosas engordantes. Sí, más los Así que es que están ahí muy bueno, muy pegados con Estados Unidos, ¿no? sí, no, bueno, Mucha influencia. eso es otro tema. Pero nosotros, ¿sabes? Los latinos en general, por ejemplo, el maíz, los mexicanos utilizan mucho maíz. En Puerto Rico todo es frito con aceite, eh, carne de cerdo, tú sabes, muchas cosas que Carbohidratos. engordan. Ujú. Y pues, Ay, siempre recuerdo la primera vez que fui a casa de mi suegra, a casa de, bueno, de mi marido, tenían un bote Hellmann's, no sé de cuántos litros, de galones. Y yo: "¿Estos qué hacen con la mayonesa? La crema mayonesa. del cuerpo, que no, mayonesa al sándwich, mayonesa ahí a tope, todo ven para acá, Sí. mayonesa". Y claro, son costumbres, ¿no? Ahora sí, mi marido ahora, aceite de oliva de virgen extra, no lo saca de ahí, digo, cuando vayas a México vas a tener un problema. Ay, Sí, ay, sí. ay. Mira, Jessica, y entonces, luego de que, bueno, ¿verdad? Conoces a Julio, logras salir de esa etapa, eh, ¿ya estabas estudiando o empezaste a estudiar después? ¿Cómo fue esa etapa entonces ¿verdad? Decidir qué vas a estudiar, qué quieres hacer con tu vida profesional, ¿cómo fue eso? Tenía mucho miedo, no podía más. No me daba a pensar qué voy a estudiar. Estaba sobreviviendo y bastante bien sacaba las notas, pero que realmente no tenía claro a la edad que tú deberías tener claro que ibas a estudiar en un futuro, no lo tenía Ujú, claro. ¿Qué hice? Mi hermana era mi ídola, entonces hice lo mismo que ella, estudiar, es una mezcla entre ciencias económicas y administración de empresas.
en inglés y francés. Y ella era secretaria al final, asistenta de dirección. Eso era digo, pues algo fácil, pues lo que hizo ella. E hice lo mismo que ella. Entonces, yo sabía y no me sentía feliz, pero mi ansiedad me estaba cobrando cada vez más, me estaba limitando la libertad cada vez más. Yo cuando iba a la escuela a estudiar, estaba preocupada de cómo volver a casa, tenía miedo, si me pasaba algo en el tren, si no llego a casa. Estaba ya con la paranoia mientras estaba en clase estudiando. Era mucho lo que me estaba pasando. Y pensar en el Ujú. futuro, ¿sabes qué hago? Mis papás se van a España, yo aquí sola, con esa dependencia con la que ellos me criaron, ¿no? Fue muy difícil, así que seguí los pasos de mi hermana y me costó, porque no me gustaba. Y trabajé de ello, estuve en Alemania viviendo hasta los 22, 23. Y tuve un trabajo fantástico antes de venirme. Ya mis papás estaban medio tiempo viviendo en Alemania y ya aquí cuidando a mis sobrinas, y me pilló una crisis. Aquí cuando se introdució la moneda, el euro, Mm. en Alemania hubo una crisis, pero que duró un año y salieron de ella. Entonces me pilló en esa crisis cuando tomé la decisión de seguir a mis papás a Barcelona, aquí donde estoy ahora. Y me vine. Y, pues, aquí cambia mi vida. Al principio muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal, ¿por qué? Porque en el barrio donde llegamos fui discriminada por unos adolescentes que me escupían, me tiraban piedras, me decían de todo, enana. Fue muy duro. Ya no quería salir a la calle, eso provocaba ya aún más para mi ansiedad de no querer salir a la calle sola. Eso ya aumentaba todo. Y Wow. sí, yo estaba en tratamiento. Pero ya vivía con mis padres, de mis padres, ¿dónde vas? ¿Cómo que vas a psicólogo? ¿Qué le vas a contar de nosotros? Tenían miedo de que iba a pensar el psicólogo o la psicóloga sobre cómo estábamos en casa. Entonces, nada, encontré trabajo rápido y empecé a trabajar en la industria automovilística, en una fábrica de carros, muy grande. No, somos 15,000 personas trabajando Oh, allá. wow. Ese, no sé cuántos campos de fútbol de grande, un montón. Se hacen más de 2,000 carros al día ya. Entonces empecé allí, pero empecé de lo que había estudiado. Bueno, tuve la suerte de empezar allí, pero ahí caí en manos de un acosador y otro compañero que abusaba sexualmente de mí. Y yo tenía un contrato indefinido, no, definido, por un tiempo. Y mis papás era como: "Guau, entraste a esta empresa, eres la primera en la familia, qué orgullo". Y yo, claro, no quería decepcionarles. Yo aguantaba, y aparte esa persona estaba muy bien vista, porque le hacía trabajillos al presidente, al comité ejecutivo. Y entonces tuve que es decir, aguantar y tirarse adelante entre el abusador sexual, el abusador de mi jefe, y seguí adelante, pero con mucha presión. Yo era una olla a presión ahí, luchando, y he de decir que mi papá me llevaba al trabajo y me recogía cada día. En vez de preguntarse: "¿Qué le pasa a mi hija que no puede ir o salir sola a la calle?". Decir: "Esto no es normal". Ellos me ayudaban de esa manera, pero no eran capaces de decir: Ujú. "Lo tuyo no es normal, hija, ¿qué pasará cuando nosotros no estemos?". Ya no estamos. Em, y bueno, ahí ahí empecé a viajar, y conocí a mi marido. La empresa me mandó unos meses a San Diego, California, y a estudiar
Universidad de San Diego, y en los tiempos libres con mis compañeras nos íbamos a Tijuana, porque alguna de ellas no tenía ni 21 años para tomar alcohol, y como allá estaba todo más barato, pues estaba Ajá. nos íbamos cruzando por San Isidro, la frontera, que llegaba el trenecito, y ahí ya, pues, en Tijuana comiendo, pues, sí, ahí, pues, nos conocimos. Nosotros estábamos comiendo en una mesa, ellos en otra, y ahí empezó el primer contacto. Y ahí nos conocimos, y bueno, él estaba trabajando por la zona, él vivía en la Ciudad de México, cerca, en el estado, y ahí empezó la relación. Ahí a mis Ay, Dios mío, ¿cuándo fue? ¿2008? Sí, 2008 por ahí. Ajá, 2008. Yo ya tenía 26, iba para 27. Ujú. Y ahí, pues, 4 años de distancia, de relación a distancia. Sí, porque tú estabas temporariamente, así que tuviste que regresar Sí, y él se quedó en México. él se quedó en México, y él venía, él podía venir, no es como, ¿no?, Estados Unidos que necesitan ahí, si le dan un Ujú, visado, ¿no? No, él podía venir aquí sin problema, venía a veces 3 veces al año, yo 3 veces al año a México, y conocí ese lindo país, esa linda cultura, y y nada, hasta que pasó lo de mi papá, que me levantó la mano en esa discusión que tuvimos, que tenía yo 29 años. A él dijo: "Me voy yo para España", porque estábamos entre: "No, te vienes tú". No, y yo no, a México ahora mismo no voy, porque la situación está muy peligrosa. Me iban a mandar a Puebla por el trabajo, pero no, 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 es que no, no. Así como está la situación, y mis papás estaban mayores ya. Digo: "No, mis papás en cualquier ujú, momento van a necesitar que esté cerca". Entonces él, por la situación que viví, el detonante, ujú. y que me quise quitar la vida después de lo que, bueno, pasó con mi papá, que me levantó la mano. Él dijo: "No, voy yo". Y lo planeamos y vino en 2012. Sí. Ahí fue cuando ya entró en mi vida Julio. Ya, definitivamente. Definitivamente, ahí está. Ya te digo. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo ha sido la experiencia, verdad? En términos de la familia de él, porque pues quizás no esperaban que él se enamorara de una persona con acondroplasia. ¿Fuiste bien recibida o han tenido alguna situación por eso? No, 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 no. La verdad que en ningún momento se me miró así de arriba abajo de: "Ay, qué manitas más chiquitas", o "¿Qué le pasa?", ¿no? Jamás se me hizo una pregunta, ni jamás se me hizo esa mirada, jamás, jamás. Siempre fui bienvenida, me sentí como una persona más, Ujú, y por eso me gustaba tanto México, ¿no? Iba, pues, fuera de su familia, iba a otros lugares y lo mismo. No se preguntaba de por qué te tuviste que enamorar de una persona con discapacidad, ¿no? O con una persona con enanismo. Nunca habían visto o tenido contacto tampoco con una persona con enanismo. Em, no, eran personas, es decir, me enamoré también de cómo ver a la gente. Julio me cambió mucho, ¿no? En cómo ve a las personas, en cómo aceptarlas, y cómo aceptar a personas que son completamente diferentes a ti por su forma de ideología, de ujú, pensar, sí. no de odiarlas, sino de aceptarlas mientras no se metan contigo, aceptarlas. Y fui muy aceptada, mira, y ya llevaba yo años ya que, bueno, ya vivía con Julio y yo aquí, y un, sobrino primo, que era chiquito, no sé qué edad tenía. Dice: "Ajá, mira qué manitas más chiquitas tienes". Y yo dije: "Coño, después de tantos años". Y dice mi suegra, me mira las manos y dice: "Ah, pues mira, nunca me había fijado". Y yo, para ellos son personas, claro, lo único malo es que me ven tan normal,
a ver, no me gusta la palabra normal, pero estándar, que no se dan cuenta que tengo límites físicos. Es decir, hay cosas que yo no Ajá, puedo ajá. echarle mano en cargar cosas o, ¿sabes? Que hay Sí, unos sí, límites sí, que no puedo, porque tampoco hemos hablado de ello, o que se ha mencionado, pero no lo entienden. Y la verdad que sí. cuan ujú, Es como, ¿verdad? Yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Los que tenemos la condición, que deseamos ese trato igualitario, ¿verdad? Que nos vean como cualquier otro ser humano. Y lo mismo me imagino que le pasará a las personas que son sordas o que están en silla de rueda, ¿verdad? Que lo que queremos es que nos traten de igual a igual. Obviamente, ¿verdad? Hay unas limitaciones para ciertas cosas, pues eso hay que respetarlo también. Pero a la larga lo que deseamos es eso, ¿verdad? Vivir en un mundo que sea inclusivo y que nos acepten como somos. Y de igual manera, si la persona tiene otra preferencia sexual, ¿verdad? Eh, o diferentes criterios, pues podemos diferir, pero hay que respetar y no podemos rechazar o discriminar o juzgar a los demás por ser diferentes, y menos si no está en nuestras manos, ¿verdad? correcto. Pero ¿Quién somos nosotros? ¿No? a veces es un poquito difícil, ¿verdad? Lograr que el resto del mundo nos entienda, Sí, porque nos pero gusta comparar. sí, sí. Nos gusta comparar, y cuando no puedes comparar, quieres cambiar al otro, Ujú, que sea como a ti te guste. sí. Sí. No, no, Y el físico, tuve como tú decías en la primera entrevista, el físico es bien importante para mucha gente. sí, muchas culturas es muy mira, Ajá. imagínate que allá donde me operaron para elongarme, todavía hace poco lo decían a las pacientes, a las pacientas, decían: "Te podrás casar si te elongas". Podrás manejar un carro. Pues si hay gente con enanismo que maneja y no está enlomada, pues Ujú, qué marketing estás exacto. haciendo. No estás promoviendo, no, no, no. Y era psicóloga, bueno, es psicóloga la que lo dice, y trabaja en el equipo Qué horrible. horror. Sí, sí. ¿Y tú crees que lo que has vivido, ¿verdad? Esa situación en tu trabajo y todo eso, es lo que te ha llevado a ser activista de los derechos de las personas con discapacidad? Y por lo que estudiaste también, lo que estudiaste, eh, es- eso fue algo que te impulsó. Sí, desde muy chica siempre me he visto en mi familia en situaciones injustas. Yo creo que ahí también me viene el tema de: "Esto es injusto, vamos a ir al grano aquí, vamos a exigir justicia o igualdad", ¿no? El tema de Ajá, machismo, que los hombres tenían más derechos que las mujeres, o tienen más derechos que las mujeres en mi familia. Ahí también me viene por mi carácter. Mi carácter es, rebelde. Em Sí, empezó a ver las diferencias, bueno, esas injusticias en casa. He de decir que no entré en contacto con personas con enanismo hasta los 31 años que yo misma me acepté, que fue ya julio estando aquí viviendo a los 2 años. Empecé a aceptarme y juntarme con personas con enanismo, mi okay. misma condición, que fue tarde. Y y ver ahí también, ¿no? Casos de injusticias. También, mira, tengo el hijo de mi prima, tiene casi mi edad, pero tiene una discapacidad mental, y autismo. Y me encanta estar y ver cómo él ve el mundo y cómo lo percibe, y me encanta. Y yo desde ahí también, aprendí mucho, de que hay muchas personas que perciben diferente. Y Mm,
y vivían injusticias. Entonces de ahí, pues cada vez me iba formando yo misma y entré a las asociaciones y veía el tema de las dificultades, ¿no?, que tienen muchas personas con discapacidad o con enanismo. Y ahí cada vez, sin yo buscarlo, porque lo mío era la arquitectura, diseño interior, ¿sabes? Lo mío era ya cuando sabía hacia lo que quería estudiar, pero ya no estudié la carrera porque dije: "Ya soy vieja, ya, ¿para qué voy a gastar tantos años y me voy a cambiar tanto de sector?". Lo dejé, pero no sé por qué me interesó mucho y se dio el caso de hacer un posgrado en experto en diversidad e inclusión, y equidad en empresas, porque yo misma también en mi propia empresa había visto, o veo injusticias, y era para Ujú. entender por qué la empresa actúa a veces así, o qué derechos hay, qué se hace en esos casos. Y fue por ahí. Y también he de decir que entré a un programa que se llama We Moving Stories, aquí en Barcelona, que hacen programas para futuros directivos, para a la hora de contratar a personal, de Ujú. que sean muy inclusivos, que no se dejen guiar por la foto del CV, del currículum, que no se dejen llevar por, yo qué sé, estado civil, casado o intereses o físico, aunque no tenga Ujú. una discapacidad física, ¿no? Sí, De que no sí, sí. hay discriminación. Que hay muchas maneras de discriminar. Ujú. Y ahí entré, pero por curiosidad, porque yo quería conocer a gente, por ejemplo, gente, asexual, gente que había sido stripper para costearse los estudios, para gente, trans, gente o minorías que yo no había crecido, no había tenido en mi Ujú. entorno. Yo fui para eso, no para contar mi historia como persona con enanismo o problemas que tiene a la hora de entrar en el trabajo. Y ahí, se me amplió también, ¿no?, el tema de las injusticias que viven esas personas, esas minorías y aprender, aprender. No paro. El otro día también, en una reunión aquí en el municipio donde vivo, que hubo una acción de una firma porque se habían renovado, eh, ay, el pacto de accesibilidad del municipio. Se había renovado y habían invitado a asociaciones y personas, pues, activistas como yo. Y conocí una asociación por fin en persona, donde había personas con discapacidades severas, una persona invidente, una persona, ¿cómo te diría?, como parálisis cerebral, de esas personas Ujú. que tienen a veces y que no pueden hablar, que hablan así, ¿no? Sí. Tardan mucho en expresarse y no comunican bien. Ujú. Entonces, yo estaba, como dicen aquí en España, flipando. Yo estaba viéndola así, y era como, le hacía preguntas concretas, ¿no? Yo qué sé, ¿qué puedes ver a la ciega, ¿no? A la persona ciega? ¿Qué es lo que puedes ver? ¿Puedes ver silueta? ¿Puedes ver sombra? Y ella explicó, y en el grupo de la asociación nadie había hecho la pregunta jamás, y estaban todos así como expectando, como: "Ostras, no, vamos a escuchar, porque vaya pregunta ha hecho la Jessica", y ella dice: "No, veo la luz". Y el otro hace la broma: "Veo la luz al final del túnel todo el día", ¿no? Es decir, sabe cuándo es de día y cuándo es de noche, pero que ya es lo máximo, ¿no? Y le pregunto: "¿Y cómo le haces cuando no sé qué?". Bueno, la otra chica con ese parálisis me recordaba mucho a una prima mía. Y ella llevaba a su tía, que le ayudaba a la hora de moverse, porque ella iba en silla eléctrica y también a la hora de comunicarse. Ella entendía todo, pero solo a la hora de hablar, ella hablaba a Mm. su manera. La gente que no la conoce no la entiende, No la entiendo. Ujú. no tiene la paciencia de escucharla. Entonces, yo le miré a ella, le digo: "Oye, tengo una prima que tiene lo mismo que tú". Ella: "¿Mm?". Y salta la tía, que es la asistente, y dice: "Ella tiene parálisis cerebral". Y yo le dije antes: "No, mi prima tiene ataxia juvenil o ataxia de Friedrich". Em,
Y le dice la chica a su tía, ven, ven, y le dice que ella también tiene ataxia juvenil. Y fue como la tía, ¿no? Es decir, que yo ya aprendí, es decir, yo ya sé, ¿no? Entonces, fue muy bonito conectar y también para ella muy bonito conectar de que alguien, ¿sabes? Te mira a la cara, hable contigo y no hable con la asistenta. Ujú, Espera que acabes de hablar y aunque no lo haya entendido, digo, es que aparte de las personas, muchas personas con achondroplasia, tenemos hiperacusia, que no ujú, escuchamos bien. Es que sí, se me sorda, no entiendo bien. Entonces, ella me disculpaba así, ¿no? Pero ella, estaba muy a gusto, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y es psicóloga, catedrática? Eh, es una crack, ahí tú la ves así, ¿sabes? Con su que no se mueve ujú, cuando habla. Y claro, uno mismo, aunque tenga discapacidad, también tiene sus estereotipos, ¿no? ujú, Su su claro, su su manera de sí, pensar sobre esas personas. sí, Y y sí, sí. y me llena mucho, conocer personas que perciben el mundo de otra manera y que también tienen derecho a vivir, y me parece magnífico, A vivir y a ser felices también, correcto, tenemos porque a la derecho, larga, ¿verdad? Todos ¿no?, tenemos derecho a eso, a existir. todos Y tenemos. eso fue, lo que me hizo, lo que me dio tanta fuerza en luchar por los derechos. También luchamos para combatir el tema del bombero torero en España, aquí todos, con todas las asociaciones, que lo llevé yo aquí al municipio, en un pleno se votó que en este municipio no se harían actuaciones con personas con enanismo, que Ujú, fuesen migrantes. Esto luego se llevó a la provincia, de la provincia se llevó al estado de aquí, que se dice comunidad autónoma, hasta que se llegó al Congreso Nacional de España, donde se adaptó la ley, de personas con discapacidad. No era solamente para personas con enanismo, sino en general para cualquier persona con discapacidad, que estaba prohibido el tema de espectáculos, contratarlos para espectáculos denigrantes en España. Esto fue en qué bien. 2022. Entonces, todos estos pequeños hitos te hacen Ujú, confirmar de que, mira, vas por buen camino, se te da bien. Y también por una injusticia personal en mi trabajo, pues estudié el posgrado este año que lo acabé, en diversidad, equidad e inclusión en organizaciones, y es hacia dónde voy a ir al final. Voy a hacer el cambio de rumbo qué a mis bien. 44 años. Voy a hacer lo que me Nunca gusta. es tarde, nunca es No, tarde, así es que yo voy a ti. Yo mucho. sé que Bien, has pasado por mucho, pero has logrado superar todo eso, así es sí, que todavía esperamos muchas cosas buenas de Jessica. de todos Y nosotros nos ayudamos con cada historia de nosotros. Todo el mundo aprende. eso es así, eso es así. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Conocer a otras personas porque cada uno tiene su historia. Sí, nadie se libra, Y ese es el propósito. Ah, que nadie se libra de una historia, exacto, porque nadie se libra. todo el mundo tiene Y algo. sí, sí. Y pues ese es mi propósito con este canal también, ¿verdad? Llevar ese mensaje para que otros pues puedan entender un poquito más Sí, de la vida de diferentes personas, y las experiencias, la- los logros, las frustraciones, todo, porque de todo, ¿verdad? Se aprende y, y vale la pena conocer un poquito más y a lo mejor una perspectiva diferente. Así es que sí. yo Y la espero verdad que que conectas, porque no bien te estemos sientes con sola. nuestras experiencias es positivo. Sí, correcto, con tu experiencia dice: "Ay, a mí me pasó igual, pues no soy tan rara". Ujú. Te sientes estándar. Exactamente, exactamente. Mm, Bueno, Jessica, ya vamos cerrando. Me gustaría preguntarte para
¿verdad? Cerrar la entrevista, ¿qué significa para ti hoy en día, hoy ya adulta, qué significa para ti todo lo que viviste y si lo atas a crecer? ¿Cómo, ¿verdad? Después de todo lo que viviste, todo ese proceso, ¿cómo tú identificas esa palabra crecer? Mm, fue necesario pasar por lo que he pasado. No lo justifico. Se podía haber hecho muy completamente diferente. Pero bueno, las personas, bueno, como mi familia no tenía otras herramientas, educación, no estaba yo en esa situación de estrés, es decir, nunca podemos saber por qué hicieron las cosas como las hicieron. Pero sí perdonarles y que no supieron hacerlo mejor. Entonces, yo creo que todo lo que tú vives lo tienes que transformar en aprendizaje. Em, Correcto. para para crecer, ¿no? Realmente ese aprendizaje te hace crecer de una manera. Sabes lo que ya no quieres, es decir, vives cosas y dices: "Ah, por ahí no quiero volver a pasar". O si voy a volver a pasar por ahí, pues hay que a veces caer varias veces por la misma piedra, pero al final creces, vas por el otro camino, Ujú, aunque te ujú. des 5 hostias, como dicen aquí. Al final, yo soy una de ellas, me tengo que dar la misma hostia varias veces hasta que ¡pum! Como el otro día que me caí por sobre exigirme y no ponerle límites. Entonces, para mí crecer es, pues eso, gracias a mi historia soy quien soy y he aprendido. Y, y a veces hay que tirarse a la alberca, a la piscina, al agua fría, como se diga en cada país, y tú hacer el cambio, no Ujú, acomodarte. Nadie va a hacer el cambio por ti. Yo a mis 44 años he decidido cambiar de rumbo, dejar la empresa que no se adapta a mis necesidades como persona con discapacidad, que no me da la accesibilidad. Tenía todas las garantías en esa empresa, buen salario y catapum, tomé la decisión gracias a bueno, a lo que estudié, para decir, es que no están actuando correctamente y tampoco van a cambiar. Aunque los ujú. denuncien todo, va a ser un follón si los voy a denunciar. No, vamos a llegar a un acuerdo. Tú tu camino, tú como empresa y yo el mío. Y voy a ir hacia lo que me gusta y cuál es mi propósito. Y hacia ahí quiero crecer. Y Exacto, estoy creciendo, siempre creciendo, exacto. nunca para. Muy bien, muy bien. Y vas a ayudar a crecer a otros. Así es que Sí, eso es lo más entre importante. todos ponemos el granito de arena. Eso es importante también. Bueno, Jessica, te agradezco muchísimo tu tiempo. Como dije ahorita, ¿verdad? Espero que tu historia le ayude a alguien, ¿verdad? A superar algo en su vida. Y te deseo mucho éxito en lo que emprendas de aquí en adelante. Sabes que acá tienes una amiga. Cuando quieras cruzar el charco para América, pues ya sabes que acá estamos a la Pronto orden. me toca, pronto. Y estábamos hablando con Julio de hacer la paradita ahí, que ahora Puerto Rico está muy de moda, ¿eh? Sí. Bueno, Bueno, pues cuando bueno, ¿cómo gustes. se llama? El Bad Bunny, Bueno, el Bad Bunny. el Bad Bunny. Habrá que ir a ver la isla. Claro, claro. Y déjame dar un Te va a gustar consejo, mucho. sí, déjame ¿Cómo? dar un consejo que me hubiera gustado a Ajá, mí ajá. recibir cuando era adolescente o en Ok. pubertad. Cuando uno vea en pubertad que los demás compañeros de clase empiezan a salir, a enamorarse, son correspondidos, que no se frustren. Es decir, forma parte, pero nos llega el momento, nos vamos a enamorar. No a lo mejor en ese año, pero Ujú. llegará. Nosotros llegamos, pero un poquito más tarde, pero que Más no se tarde. preocupe. Vamos a tener la misma experiencia, nos vamos a enamorar, vamos a tener el mismo mal de amores igual, no se preocupe, vamos a tenerlo todo.
cuando estén en esa situación, es que me han roto, no, vamos a pasar por todo. No, vamos a disfrutar del amor igual. Así que no se preocupe. Muy bien, muy bien, muy buen consejo. Bueno, te agradezco mucho, mucho de verdad, el ratito que hemos pasado. Y pues nuevamente, amigos, les recuerdo que el libro está disponible en la plataforma de Amazon, que nos sigan en las redes sociales, Mirando hacia arriba PR. Y recuerden que se aprende más cuando aprendemos a mirar hacia arriba. Así es que muchas gracias por su participación, ¿verdad? Y por seguirnos y apoyarnos. Nos vemos en Muchas la gracias, próxima. Brenda, y a todos Bye bye. ustedes.